Bueno, listo, empezamos entonces. Vamos a ver el ejercicio que habíamos hecho el lunes en el CFP. Hay una parte que algunos no entregaron, que es la primera parte que está escrita, que hay que abrir el archivo, el ejercicio línea un metro y colocarle la cota de 50 a esa línea, y eso forma parte del trabajo, del ejercicio. Si ven lo que dice la, el ejercicio, la primera parte dice que hay que hacer eso, que les mando la cota de 50 en un archivo aparte y que tienen que abrir el archivo línea un metro, abrir el archivo de la cota de 50, seleccionarla, poner control C, ir al archivo de línea un metro, poner control V y guardarla. Y ese archivo también forma parte de esta entrega. Estamos, creo que solamente Fabián lo subió. ¿Cómo? ¿Yo no lo subí? ¿Vos decís que No, bueno, no sé, creo, dije, no te enojes. Ahora ven. bueno, Fabián, A ver, Patricia. No, Patricia solamente, a no ser que lo haya subido en el mismo, yo acá tengo un solo archivo. Vamos a ver qué tiene dentro. Les voy a compartir la pantalla. porque me parece que yo como no entendí, lo dejé al metro y sobre ese metro después hice los ejercicios. Ah, Lo hice todo, ahora lo veo. no sé si está así por las dudas. Es que acá no veo la cota de 50. En este archivo no está. ¿La cota de 50? Ah, la de 0,50. Claro. Ah, No, la de 0,50 no, la cota de 50, que es una cota que yo mandé. la que dijiste vos, sí, sí, sí. No me acuerdo. Mirá, ahora vamos a ver el de Fabio, el de Fabián. Él mandó este archivo, por ejemplo. Estoy viendo otro chiquito. Esto. Él abrió el archivo línea un metro y le pegó la cota que yo mandé con control C, control V, y lo que envía finalmente es esto. El archivo de que dice un metro. Vos ¿Cómo? abriste la mía del No te escucho, hay micrófonos abiertos. ¿Qué? que yo mandé sobre la del metro, la del archivo del metro. ¿Esa viste? Ay, Patricia, vamos a leer el ejercicio. Vamos a leer el ejercicio, mira. El ejercicio dice, eh, comando acotar. Expliqué las nociones básicas del comando, ¿se acuerdan de cómo se acotaba, dónde estaba? Y se adjunta un ejemplo de cota D50, que es un tamaño de cota para escala 1 en 50. Los alumnos deberán bajar a sus computadoras el archivo D50 y realizar los siguientes pasos. Abrir el archivo línea un metro. Ese archivo es uno de los ejercicios que ya habían hecho al principio. Abrir el archivo cota D50. Seleccionar la cota que mando en ese archivo que se llama cota de 50, oprimir las teclas control C, ir al archivo línea un metro, oprimir las teclas control V y guardar los cambios. Eso era lo que había que hacer, ¿sí? No sé si está claro o no está claro. Sí, sí, yo lo hice, pero no sé si te lo mandé bien, por eso. Porque yo lo tengo acá como, el archivo se llama Cat Metro igual, pero no le puse, no le cambié el nombre del archivo a cosa de Pero no es ACAD Metro. ACAD Metro es un template, no tiene nada que ver con el ejercicio línea un metro. Mirá.
Vamos a buscar el ejercicio. A ver dónde estaba el ejercicio de línea un metro. Uno de los primeros. En el ejercicio 2 de la unidad 3 precisión, el primer dibujo es comando línea y tenían que dibujar una línea de un metro, ¿sí? Y tenían que guardar ese archivo con la fecha, con el número de unidad y con el nombre línea un metro, ¿sí? Tenés que buscar ese dibujo, ese ejercicio y abrirlo, ¿ok? Entonces, lo que vas a abrir va a ser esto, un dibujo que solamente va a tener una línea de un metro. Yo les envié además, en el ejercicio que estamos viendo, un ejemplo de cota de 50, que es el que tenés que abrir después. Yo les mandé este archivo, ¿sí? Este archivo es un archivo que está adjunto con el ejercicio. Lo bajás a tu compu, lo abrís, lo seleccionás, control C, vas al ejercicio de cota un metro, pones control B y lo pegás. Y después tienen que hacer el procedimiento. Lo hice sobre el archivo del template, por eso me quedó ahí. Bueno, por eso. Eso es un template. No, el template sirve para generar nuevos dibujos. Pero vos tenés que acordarte que cuando grabás el template, lo usás solamente para eso, para guardarlo en el lugar donde están todos los templates. Cuando abrís un archivo nuevo, que te va a ofrecer todos estos, ahí vas a buscar acá Metro, creo que le habíamos puesto, lo vas a seleccionar, acá está acá Metro, y lo vas a abrir, ¿sí? Pero lo que te tenés que fijar es que lo que se abra, ¿sí? Tiene que ser un DWG, no un DWT, ¿ok? Son dos archivos diferentes. Si vos lo pones en el template, cada vez que abras un dibujo nuevo, va a aparecer esta cota. Vamos a hacer lo que vos hiciste. Este es el archivo, el dibujo nuevo que abrí con el template metro. Si yo guardo esto como template, ves que acá dice DWG, lo voy a cambiar por un archivo template y lo voy a pisar al otro, que es acá metro, lo guardo, me pregunta si lo quiero reemplazar, le digo que sí, acá le doy OK. Fíjate que acá, cada vez que yo abra un archivo nuevo, con acá metro, me va a estar incluyendo la cota, y esto no, a ver, lo podés hacer, pero no es necesario que lo hagas, ¿ok?
y además cuando abras algo en un archivo nuevo te tenés que fijar que acá esté la CAD metro sin la cota, ¿ok? Esto finalmente tiene que ser un dibujo que se llame línea 1 metro con la cota 50, nada más para este ejercicio. Y lo tenés que subir junto con el otro. ¿Está? Sí, ojalá, no sé qué mandé, qué archivo habré mandado, pero esto es de la unidad 2, ¿no? El, Clase- el archivo línea 1 metro es de unidad 3. A ese le tenés que agregar la cota. Bueno, ¿qué más? Vamos a cerrar todo esto, que ya tiene un montón de cosas abiertas. Bueno, ¿no quedó alguna duda con respecto a este último que vimos el lunes? Yo mandé por mail los que había guardado en el pendrive en la clase y se lo mandé a Fabio, a Giovanna y a Marianela, ¿sí? Esos archivos que yo les mandé los tienen que subir a la tarea correspondiente en el Classroom, junto con este archivo de línea 1 metro con la cota que va junta en el mismo ejercicio, ¿sí? Así terminamos de cerrar ese ejercicio. Profe, disculpa que lo corte. ¿Cómo? Disculpa que lo corte. Yo estoy haciendo de nuevo este ejercicio de círculo que hicimos en clase, en el taller. ¿Ya no es necesario? Sí, tenés que subir todo lo que hagas, subilo. Lo que hicimos el lunes en el taller, Sí, subilo. Creo que vos no habías entregado nada todavía, ¿no? sí, que entregué todo. Espera, a ver. Pero lo único que me queda es de círculo. Espera. O sea, lo que hicimos en el taller más lo que yo haga en casa. Y después el otro está para el 6 de mayo. Giovanna, Sí, dígame. no subiste nada acá, ¿eh? Pero nada de que de taller, lo que hicimos del taller. Claro, lo que hiciste en el taller yo te lo mandé por mail para que lo subas en este lugar, ¿sí? Ah, ok, ok. Yo no lo puedo subir, lo tienen que subir ustedes, Ah, bueno. ¿ok? Pero estoy haciendo otro igual, que dijiste que lo haga en casa, ¿o no? Eh, no, bueno, en realidad con el que hiciste en el taller es suficiente, no tenés que volver a hacerlo, Ah, bueno, bueno. ¿eh? Lo que tenés Ya, que sumarle es el de la línea de 1 metro con la cota. ok, está bien, ¿Tá? entiendo. Lo que pasa es que algunos compañeros ya habían hecho el ejercicio, entonces por eso tienen dos. Ah, ok, ok, me faltaba poco para terminar. Bueno, ¿Tá? ahora lo reviso y lo subo junto con el archivo que te mandé. Bien, buenísimo. Bueno, pues, Y Marianela lo mismo, ¿sí? Tenés que subir el archivo que te mandé por mail al Classroom y agregarle de la línea de 1 metro con la cota. Bueno, Ok. ¿qué más? ¿Qué más? Yo estoy medio, hoy estoy con tos. El lunes estuvimos viendo, yo les cuento a Inés,
que no pudimos vernos porque fue presencial. Sí, gracias, Gustavo. No quería molestar, pero me gustaría si contás. Lo que hicimos el lunes fue el ejercicio de círculos en clase, ¿sí? Los compañeros hicieron todos los ejercicios y después los fuimos corrigiendo y fuimos viendo las dificultades que aparecían en cada uno. Este, Algunos ya lo habían hecho, así que lo tuvieron que volver a hacer, pero bueno, sirvió como práctica. Y después lo que vimos en la segunda parte fue el comando polilínea, que igual después lo voy a volver a repetir, así que no te preocupes. De todas maneras, No, si genial, querés, gracias. podés leerlo en el apunte. Sí, sí. Y había puesto en la semana para que vayan teniéndolo en cuenta, viéndolo, el nuevo ejercicio, que es un ejercicio que integra los dos comandos que vimos hasta ahora, que es el comando línea y el comando círculo, que es esta ficha, ¿sí? Ok. Bueno, acá ya hay alguno que envió algo, todavía no los vi, pero la idea era explicarles un poco eh, cómo, cómo se tienen que desarrollar este ejercicio. Utilizando estos dos comandos de línea y de círculo van a tener que hacer cada uno de los dibujos que la ficha presenta. En varios casos van a tener que utilizar seguramente alguna línea auxiliar que después tendrán que borrar eh, para que no forme parte del dibujo que se pide. Acuérdense que tienen que, si es que no lo tienen, o sea, pueden arrancar desde el dibujo línea 1 metro, que ya van a tener el metro y van a tener la cota de 50, y estas cotas no es que las tengan que poner, las cotas de la ficha son solamente para que ustedes sepan las medidas, no tienen que acotar, ¿sí? No es necesario que acoten. Yo les paso la cota para que ustedes sepan y vean cuánto mide lo que van dibujando. Pero no es necesario que acoten. Está claro, no se vuelvan locos intentando acotar el dibujo. Es simplemente para que ustedes puedan ver con un tamaño de cota razonable lo que van haciendo. Eh, Les decía esto de que van a tener que utilizar líneas auxiliares porque esta distancia que hay desde esta línea hasta la tangente de este círculo son 25 centímetros, o sea 0,25 metros. Entonces van a tener que utilizar alguna o algunas líneas auxiliares como para poder ubicar este círculo. Y se infieren también de estos dibujos que el círculo está exactamente en la mitad de la línea, del punto medio de la línea, ¿sí? Y que esta distancia, desde acá hasta acá son 25, así que podrían utilizar una línea auxiliar en el punto medio de 0,25 o una línea de 0,50 buscando el centro del círculo, ¿sí? Para poder dibujar este círculo. Y después esta la borran, ¿sí? Estas líneas auxiliares no es que hay una manera, como siempre les digo, sino que hay varias formas de hacerlo. Pueden hacer una, pueden hacer las que necesiten para llegar a ese resultado. Recuerden que van a ver que aparecen líneas, creo que estas salen punteadas en el ejercicio, y si no salen en color, no tienen que salir en color tampoco, es simplemente una diferencia de color para que se den cuenta de que hay círculos metidos dentro de estos cuadrados con cruces, ¿sí? En la ficha de dominó lo mismo, ¿sí? Tiene acá la figura se hace un poco más compleja, pero tienen todas las medidas necesarias como para hacer las líneas auxiliares que necesitan. Bueno, y el resto de los ejercicios es similar.
En este ejercicio en particular van a tener solamente 2 cotas, así que es muy importante que observen la posición de los objetos y que vean que, por ejemplo, estos círculos tienen como centro el punto medio de las líneas horizontales o verticales, o que estos círculos tienen el centro en el vértice del cuadrado. ¿Okay? Siempre son lugares exactos. Y bueno, después tienen estos 2 más que son un poquito más complejos. Acá tienen que pensar un poco, bastante cómo son las líneas auxiliares que tienen que poner para dibujar esto. Recuerden que en las opciones de círculos que vieron en el ejercicio pasado, hay varias maneras de dibujar los círculos. Bueno, en este ejercicio las tienen que poner en práctica. ¿Sí? 2 puntos o tangentes y tangentes, el que crean necesario. ¿Ok? Ok. Bueno. Nosotros vamos a ver ahora los comandos que siguen. El comando que sigue es el comando arco y polilínea. Polilínea ya lo vimos el lunes, pero lo vamos a volver a repetir. Y hoy vamos a agregar la parte de arco, ¿sí? Acuérdense que en el apunte están todos los pasos a seguir para dibujar para utilizar todos los comandos. Bueno, al tema, a la clase de hoy. Vamos a empezar por la polilínea que ya la vimos. La polilínea es uno de los comandos de dibujo que están dentro de la familia Draw o dibujar, ¿sí? Es el segundo icono, por lo menos en esta versión de AutoCAD, como en todos los comandos. Nos da un preview y lo que hace este comando es dibujar entidades una seguida de la otra, pero que terminan siendo siempre una única entidad. Funciona parecido al comando línea. Pico, leo abajo y me dice que le especifique el primer punto, el punto de arranque, ¿sí? Sobre un lugar cualquiera en el espacio. Pico, me muevo, tengo el F8 activo, ven y empiezo a dibujar una línea. Voy a desactivar F8, empiezo a dibujar una línea. Leo lo que dice abajo y me dice especifique el segundo punto o el siguiente punto. Le digo un punto cualquiera, me dibujó la línea, leo abajo, especifique otro punto, y así hasta que yo quiera parar de dibujar. Obviamente puedo usar el F3, el F8 o no, o cualquier otro y los softmaps para dirigir hacia donde yo quiero dibujar. ¿Cuál es la diferencia con el comando línea? Vamos a hacer algo parecido con el comando línea. Acuérdense que el de arriba lo acabo de hacer con polilínea. La diferencia entre este y este es que esto es una sola entidad, ¿sí? En cambio, estas son todas entidades separadas, son todas líneas separadas, ¿ok? O sea, una polilínea es una sucesión de líneas que pueden ser arcos o rectas y que son una sola entidad. En cambio, las líneas son todas, el comando líneas hace entidades separadas y solamente hace líneas. Conceptualmente es eso. Lo que tiene interesante este comando de las polilíneas es que tiene muchas opciones. Voy a entrar de vuelta al comando polilínea, leo abajo, especifique el primer punto, vuelvo a leer abajo y van a ver que entre paréntesis aparecen un montón de opciones. La primera es arco y las opciones se activan con la letra mayúscula de cada una de las opciones. En este caso vamos a poner A, le vamos a dar Enter y ven, en vez de dibujar una línea dibuja arcos, ¿sí? Escape para salir del comando y si lo toco es una sola entidad. Y esto se puede combinar. Yo puedo hacer
polilíneas de líneas y arcos. Voy al comando polilínea, leo abajo, especifique el primer punto, el arranque, comienzo a dibujar una línea, dibujo una línea, dibujo otra línea, si leo abajo, me pide el punto siguiente, o me da las opciones. Acá tengo la opción arco, vamos a activarla, A, Enter, y empieza a dibujar arcos, ¿sí? Dependiendo de dónde yo defina el punto siguiente. Si quiero volver a dibujar una línea, leo abajo y me da un montón de otras opciones: ángulo, centro, cerrar, dirección, espesor y línea. Después sigue con radio y algunas otras opciones. Si quiero volver a dibujar líneas, lo que tengo que hacer, como línea está como line, la L mayúscula, presiono la letra L y le doy Enter y vuelve a dibujar líneas rectas, ¿sí? Escape para salir del comando, y todo esto es una sola entidad. Al ser unas entidades únicas, si yo las selecciono y las quiero modificar tomándolos de sus puntos, de alguno de los puntos importantes, lo puedo hacer, ¿sí? Justamente porque son entidades completas. Bueno, después tienen algunas otras opciones, y la diferencia con el comando línea es eso, que nos da un montón de opciones que otros comandos de dibujo no nos dan. Por eso es importante que lean lo que está entre paréntesis. O sea, la primera parte es la pregunta, es lo que me está pidiendo para continuar con el comando. Y lo que esté entre paréntesis son opciones, ¿sí? Por ejemplo, la última es espesor o width, se activa con la letra W o la letra, creo que es la G en español. Le doy a W, Enter, y me pregunta con cuánto quiero empezar el grosor de la línea. Y está en 0. Yo le voy a poner 1, le voy a dar Enter, y me pregunta con qué espesor quiero que termine la línea. Y en vez de 1 le voy a poner 2. Y le voy a dar Enter. Y fíjense cómo dibuja una línea, una polilínea que empieza con un espesor de 1 y termina con un espesor de 2, ¿sí? Si yo sigo dibujando, va a seguir con el último espesor siempre, ¿ok? Esta es una característica de las polilíneas. Vuelvo al comando polilínea, pico, y fíjense que tiene memoria el comando, o sea, vuelve a tener el mismo último espesor que yo le indiqué. Si quiero volver a dibujar normalmente, digamos, voy a W, 0. le doy Enter y le tengo que poner 0. Fíjense que entre paréntesis quedó 2, que es lo último que yo le puse. Y si quiero volver a dibujar normalmente, tengo que poner 0. ¿Por qué? Porque en AutoCAD, y me lo va a pedir 2 veces porque es el inicio y el final de la polilínea. 2 veces 0, Enter, y vuelve a dibujar las líneas normales. ¿Por qué 0? Porque en realidad el espesor de la línea se le asigna de otra manera, ¿sí? Lo que pasa es que la polilínea tiene esta cualidad de que le podemos dar grosor, ¿ok? Bueno, esto es a grandes rasgos el comando polilínea, ¿sí? Cuando estamos dibujando con líneas tenemos estas 6 opciones que nos dan entre paréntesis, y pasamos a arco con A y Enter. Las opciones son unas cuantas más, ¿sí? No están explicadas en la ficha, pero pueden jugar un poco con eso y van a ir dándose cuenta de cómo funcionan, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿No? ¿Sí? Bueno. Me parece muy claro. Los problemas empiezan después cuando uno practica. Así que, Sí, igual digamos, las opciones como
no son para nosotros un tema en sí mismo, en el ejercicio no tienen que aplicarlas, ¿sí? Yo se las cuento porque están ahí y además para que empiecen a Sí, mirar lo que está entre paréntesis. sí. Bueno, el otro comando que vamos a ver hoy es el comando arco, obviamente está en la familia de dibujo de draw. Es este simbolito, un arco con sus puntos importantes, y en el preview nos dice cómo funciona el comando, ¿sí? Un arco sí o sí se define con 3 puntos, el inicio del fin y la flecha del arco, o sea, la altura del arco. Sin esos 3 puntos no podemos determinar un arco, ¿sí? Por eso aparecen estos 3 puntos. Se puede dibujar de otras maneras, pero geométricamente se definen con 3 puntos. Como todos los comandos donde hay una flechita hacia abajo, quiere decir que hay más cosas adentro. Si picamos ahí, nos da todas las opciones de cómo podemos dibujar un arco, ¿sí? Con 3 puntos, comienzo, centro y fin, comienzo, centro y ángulo, comienzo, centro y distancia, comienzo, final y ángulo, comienzo, final y dirección, comienzo, final y radio, centro, comienzo y final, centro, comienzo y ángulo, centro, comienzo y distancia Oh, y qué continuo. pedazo. Hay un montón de maneras. Obviamente todo esto va a depender de las necesidades del dibujo o de cómo queramos definir nuestros arcos. Pero fíjense que en su mayoría siempre son, bueno, en su mayoría no, siempre son 3 puntos definidos o por un centro, por un ángulo, por un radio, o por un comienzo, o por un final, pero son siempre 3, salvo el último que es continuo. Vamos a comenzar con el de 3 puntos, ¿sí? Pico, leo abajo y lo que me va a pedir obviamente es el primer punto. Pico, no va a dibujar nada, pero va a aparecer la línea punteada y leo abajo y me dice el segundo punto. Ya lo comienza a dibujar, leo abajo y me dice que le diga el punto final, ¿sí? Que puede ser cualquier. Dibujo el arco con 3 puntos en el espacio, en este caso no sabemos dónde están ni cuáles son, pero obviamente esto lo podemos dibujar con cualquier objeto o teniendo referencias a cualquier objeto. Por ejemplo, yo acabo de dibujar 3 líneas y vamos a dibujar un arco que pase por los puntos medios de esta línea, ¿sí? Con este comando. Arco, de abajo, primer punto. El primer punto le voy a decir que es el punto medio de esta línea, el segundo de abajo, segundo punto, punto medio de esta línea, de abajo el punto final, el punto medio de esta línea, ¿sí? Pueden ser los puntos medios o puede ser cualquier otro punto que yo le diga al programa. El punto final, el punto final, el punto final, punto final, el punto final, el punto final, el punto medio, punto final y el punto final. Todos nos van a dar arcos diferentes, ¿sí? Por eso es importante ver y saber qué vamos a tomar como punto de referencia para dibujar el arco. El siguiente es comienzo, centro y final. Es muy parecido, ¿sí? También obviamente cada una de las opciones tiene su preview. Claro, ese lo veo como igual, porque el centro, vos recién hiciste un ejemplo que le das pasadas por el centro, Claro, no, por por el ejemplo. punto medio, que no es lo mismo. Relaciona eso. El centro de un. Ah, punto medio, está bien. Centro ¿No? que puede ser una Es el centro circunferencia, del eso arco, te. ¿sí? Por ejemplo, en todos los Bueno, arcos ahora a tienen ver un un ejemplo. centro. En este arco el centro está Sí. acá.
¿ok? Sí. Entonces lo que pide la opción de centro es justamente que Claro. definas este punto. Sí, estaba confundido yo. Sí, está bien. Ya te entiendo. Entonces me va a pedir el principio, el Sí, centro y el punto final. es. Si leo abajo me dice el principio, Ah, perfecto. Después me dice que le diga cuál es el centro. Le voy a decir que el el centro es centro. este. Y leo abajo y me dice el punto final. Vean cómo Ok. dibujó. Está tomando el Sí, es centro, distinto. el primer punto y ahora el último. ¿Ok? Sí. Difiere. Y otro, Cambiar. bueno, y esto obviamente cambia según la dirección del mouse. Si yo lo pongo hacia la derecha, lo dibuja así. Si lo pongo a la izquierda, lo dibuja de manera contraria, ¿sí? O para un lado o para el otro. Bueno, el siguiente es el comienzo, el centro y un ángulo, ¿sí? Entonces, el dato que le voy a tener que dar es un ángulo. Me va a decir primer punto, después me va a pedir el centro, ahí ya lo empiezo a Ujú. dibujar, y ahora lo que me pide es un ángulo, ¿sí? Lo puedo dar directamente picando en el espacio o puedo escribir el ángulo, porque el ángulo puede ser un ángulo exacto, por ejemplo 45 grados, y le doy enter, entonces yo sé que de acá, si trazo los radios y mido este ángulo, Claro. este ángulo mide 45, ¿ok? Ujú. ¿Cuántos tienes? Es un montón los que tienes. Un montón. Acá me pide comienzo, centro y distancia. La distancia, vamos a ver qué es. Vamos a hacerlo. Pico abajo, me dice el primer punto. Fabio, cerrás el micrófono un toque. Fabián, gracias. Entonces nos pide el primer punto. Después nos dice que le digamos un centro. Empieza a dibujar nuestro arco. Y lo último que nos pide es la distancia, ¿sí? Yo le voy a decir que, no sé, que tiene una distancia de 10, por decir algo. Ok, vamos a medir. La distancia entre el primer punto y el último punto es de 10 metros, pero me pidió para definir este arco el centro. O sea que este punto, este centro, es un dato para poder determinar esta distancia de 10 metros, ¿sí? No me pidió un ángulo, me pidió un centro, ¿ok? Y la distancia, cuando me pide distancia, es la distancia desde el punto inicial al punto final. Fíjense que el icono un poco lo dice, ¿no? El que está acá. Dibuja como el arquito. Le agrega la línea de distancia que nos da una idea de qué es lo que nos está pidiendo, o el dato que le tenemos que dar. Bueno, comienzo, final y ángulo. Nos va a pedir un ángulo. Vamos a leer abajo primer punto. Nos va a pedir que especifiquemos el punto final. Vamos a decir que sea este. Y después nos va a pedir un ángulo. Vamos a ver 45. Y este ángulo tiene que ser, obviamente, 45 grados. Listo.
es bastante parecido al que vimos antes. La diferencia con el anterior es que este nos pide el comienzo y el final, y el otro nos pedía el comienzo y el centro. O sea, es una situación diferente. Comienzo, final y dirección. Luego abajo me dice el primer punto, me dice el punto final, y después me dice la dirección, ¿sí? Entonces yo, dependiendo hacia dónde mueva el mouse, va a ser la dirección que va a tomar mi arco. Obviamente esa dirección puede estar dada por cualquier otro elemento, ¿no? Vamos a dibujarlo de vuelta. Punto de inicio, punto final. Yo le puedo decir que quiero que lo lleve a que la relación, o sea, la referencia sea el punto final de esta línea, o el punto medio de la línea, o el punto final, o el punto final de este otro arco. Fíjense el arco gigante que hace. Acuérdense que siempre la referencia va a hacer que la figura cambie. Bien. Comienzo, final y radio. Todas son ahora un poco más o menos parecidos. Nos va a cambiar una variable. Comienzo nos pide el punto final. Y ahora en vez de ponernos un centro nos pide un radio, ¿sí? O sea que esto que también se lo puedo dar con el mouse, se puede usar una referencia, le puedo dar un radio exacto, un radio, no sé, de 20. Y por ejemplo, la distancia desde el centro hasta el punto final es ese radio de 20. O sea que si mido esa línea, cualquiera de las dos líneas, esa línea tiene que medir 20. Porque el radio que le di, obviamente, es respecto del centro del arco. ¿Sí? Centro, comienzo y fin. Vamos a hacer una línea cualquiera. Luego abajo le asigno el centro, el comienzo, quiero que empiece acá y quiero que termine acá. ¿Sí? Centro, comienzo y ángulo, es algo parecido a eso. Le puedo decir que el centro sea este, luego abajo, donde crees que empiece, y ahora lo que me está pidiendo es el ángulo que haya, que tiene que haber entre este punto y el punto final donde va a terminar el arco. Le vamos a poner 135. Si yo mido este ángulo es el que mide 135. ¿Sí? Centro, comienzo y longitud. Parecido al que vimos antes, con la diferencia que el anterior, que tenía longitud, nos pedía el comienzo, el centro y la longitud. Acá en realidad es muy parecido, lo que cambia es lo que le voy a decir primero. Antes nos pedía el comienzo, el centro y la longitud, y acá nos está pidiendo el centro, el comienzo y la longitud. ¿Sí? Básicamente es lo mismo, lo que va a cambiar es el orden de cómo le indico cómo se define el arco.
Lo que primero que pide es el centro. Voy a decir que el centro sea este, para usar el mismo. Me dice que le diga dónde comienza, le digo que comienza acá. ¿Sí? Y ahora me está pidiendo una longitud. Acuérdense que la longitud es la línea entre el punto final, entre el punto inicial y el punto final. Voy a decir que tengo una longitud de 20. No me lo hizo. El centro, donde comienza, y la longitud. Vamos a darle 50. Ven que arriba dice que lo que especifiqué es inválido. O sea que le estoy definiendo un arco que no se puede dibujar. Vamos a ver por qué. No es que no me hace caso, es que yo me equivoco. Bueno, el centro, donde quiero que comience, y la longitud. Vamos a ponerle 5. No sé por qué no me lo hace. Vamos de vuelta. Centro, comienzo y longitud. Centro, comienzo y una longitud de 1. Mira vos. El profe no puede dibujar el arco. Hay algo que no estoy haciendo bien. Centro del centro. Quiero que comience acá. Quiero una longitud, no entiendo por qué no lo hace, de punto 20. Y sí. Esta longitud debería ser de punto 20. Digo, la geometría es la geometría, cuando es imposible no lo dibuja el programa. Yo mido de acá. ¿Cómo está? Con este. Yo mido de acá hasta acá, tiene que haber punto 20. Está bien. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Que no se puede dibujar. O sea, es importante el dato que le doy porque, por ejemplo, ¿no? Yo hice recién con este centro, arrancando desde acá, que tenga una longitud específica. No puede ser cualquier longitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hiciese un círculo con centro acá y que inicie acá, la longitud tiene que estar adentro de este diámetro. No puede haber una longitud de arco más larga o más ancha que este diámetro. Por eso no lo hacía, porque estaban poniendo medidas demasiado grandes. O sea, no puede haber más de 1,70 m de longitud de arco. Vamos a ver si es cierto. Centro, comienzo y 1,50. Eso lo puedo hacer. Vamos a probar con un poco más. Centro, comienzo y 1,80. Ya no lo puedo hacer. Porque geométricamente es imposible. Porque el diámetro es 1,70. Vamos a hacer el de medio círculo, 1,70, a ver si lo toma como arco. Centro, comienzo y 1,7. No lo hace. Vamos a poner 1,69. Centro, comienzo, sí. 1,69. Ese sí lo hace. Porque es 1 centímetro menos
En realidad lo va a hacer hasta 1.699. Ya 1.70 no lo va a hacer porque es medio Claro. círculo. Sí, por eso hay Un cosas comando que... más complicado este, ¿eh? No, es la geometría. Sí, bueno, para tener el concepto también de interpretación de la parte geométrica, pero es el que más, por lo menos hasta acá, que más te da complejidad, si no interpretas la parte geométrica, ¿no? Sí. Y después el continuo, que es desde el último lugar donde dibujaron, ¿sí? Va a empezar a dibujar el siguiente arco, ¿sí? Aunque no sea un arco lo último que dibujaron. Yo dibujo una línea en cualquier lugar. Voy al comando arco continuo. Me toma el último punto, ¿sí? Pico. Si voy al arco continuo, me toma el último punto donde dejé de dibujar. Supongamos que ahora le voy a dibujar acá una línea. Y ahora voy a volver a dibujar un arco continuo. Me lo toma desde el último punto. Es como un atajo. Para no ¿Y es tener... como, funciona como una polilínea, Gustavo, esto? No, no. Los arcos son todos Separados. entidades separadas. Si quiero hacer esto con arcos, tengo que usar polilínea. Muy buena la pregunta. Pico, Y poner arco. pongo arco y ahí sí me va a dibujar todos mis arcos uno después del otro. Una línea entera. Claro. Y todo esto es uno. Está bueno. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, les cuento lo que voy a subir para el lunes, pero que no se va a entregar recién la otra semana. Lo subo porque hay algunos que necesitan practicar. El ejercicio de polilíneas y arcos es este, ¿sí? Tiene 6 y 9. 6 de polilínea y 9 de arcos, ¿sí? Ejercicios. Son todos con medida. Van a utilizar el comando dibujar esta figura con estas medidas, o sea que cada vez que yo quiera dibujar una línea, tiene que tener esta medida, por ejemplo 90 o 54, voy al comando polilínea, leo abajo, primer punto. Y es en este momento donde yo le tengo que poner la distancia, pero antes tengo que apretar el F8 para dibujar en ortogonales y después ponerle la distancia, 1.20 por ejemplo. Y enter. Como queda enganchado, cambio la dirección y pongo la distancia, 154. Y enter. ¿Sí? Y tienen que ir construyendo esta figura. Alguien levantó una mano, escuchó un clic. Bueno. El siguiente es un cuadrado de 1 por 1 y el otro es esta forma geométrica con estas dimensiones. Este es el que tiene la trampa, Fabián. Esta es el famoso dibujo. ¿Cómo? Este es el que tiene la trampa. Esta es la casita que Todos, dibujábamos hay sin muchos que levantar la tienen virome. trampitas. Este hay que dibujarlo sin pasar arriba de la Oh, polilínea. me Como cuando dibujábamos la vas a casita hacer sin estresar dibujar, cuando llegues. sin levantar la virome, ¿se acuerdan? Es lo mismo. Ese hay que hacerlo sin levantar la virome. Claro, tenés que hacer la Ya me polilínea estoy estresando antes de hacerlo. sin pasar sobre una polilínea. Bueno, Este acá ejercicio entonces es de polilínea y arco. solamente. Ah, no, y los arcos. No, todo esto de arriba es polilínea. Ah, y tiene arcos también para. Estos Todo es dos, polilínea este hasta el último es colocado. polilínea con la opción de arco, ¿sí? Ah, con la opción de arco. Y porque podía ser polilínea haciendo arcos también sin necesidad de. Sin moverse, digamos, sin levantarse del comando.
No, es que no te tenés que No es levantar el el caso. comando. No, sí, no tenés que quitar el comando porque tiene que ser una sola entidad. Entonces, si vos querés Ah, pues una dibujar, entidad. Perfecto. Por eso, polilínea haciendo arcos y líneas. Está bien, listo. por ejemplo, voy a dejar una polilínea, me pide el siguiente punto, punto 50, ¿sí? Voy a pedirle que dibuje arcos, enter, empieza a dibujar arcos, y ahora me pide una distancia para definir ese arco. Esa distancia se la doy con el mouse o la puedo escribir acá, por ejemplo, punto 30, ¿sí? Pues la distancia de punto 30 es desde este punto hasta este punto. Si sigo dibujando, me va a dibujar el arco en el sentido contrario. Me sigue pidiendo una distancia. En este caso le voy a poner punto 20. ¿Sí? Esas distancias que yo le pongo a la polilínea cuando está en arco es la distancia desde el punto inicial hasta el punto final. Punto 30 y punto 20. Eso fue lo que le dije. ¿Sí? Eso es para este ejercicio. Bueno, y estos últimos 9 son todas las posibilidades de dibujar los arcos. Lo primero que van a tener que hacer son las líneas que van a usar de referencia, en este caso un rectángulo de 1 por 50. Este lo tienen que definir con 3 puntos pasando por estos puntos importantes. Y así con cada con cada una de las opciones. Ahí están dibujadas las figuras y después cuáles son los OSNAP que tienen que utilizar para hacer los dibujos. No es que tiene que salir punteado, este es el resultado, digamos, ¿sí? Finalmente lo que ustedes van a obtener cuando terminen de dibujar va a ser este dibujo. En la ficha está punteado solamente para que entiendan qué es el resultado. ¿Okay? Bueno, inicio, centro y ángulo, cada uno de esos tiene está indicado qué es lo que tienen que utilizar de cada figura. ¿Okay? En estos de longitud hay dos con dos de longitudes diferentes, pero con los mismos puntos de inicio y de centro. Acá también, es importante cómo escriben los ángulos, ¿sí? Porque va a dibujar para un lado o para el otro. Vamos con los radios. Yo lo voy a subir recién el lunes, ¿eh? para no atosigarlos con tanto ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Profe, si puede hacer otro ejemplo con ángulos, arcos con ángulos, ¿no? Sí, tenés dos. Tenés el que es comienzo, centro y ángulo, ¿sí? Vamos a dibujar algo de referencia para que no sea en el espacio. Comienzo, centro y ángulo. Nos va a pedir estos 3 puntos. Bueno, pico, leo abajo. Me dice, ¿dónde va a comenzar el arco? Yo quiero que comience en este punto final. Leo abajo, me pregunta, ¿cuál es el centro? El centro va a ser este, ¿sí? Y ahora me pregunta, ¿cuál es el ángulo? Y el ángulo que me pregunta es el ángulo que hay desde esta línea punteada que estoy señalando acá hasta donde termina el arco, ¿sí? Ese es el ángulo que le tengo que definir. Yo le voy a poner 45 grados, 45. No hace falta poner los grados. 45. Le doy enter y lo dibujo. Entonces, yo le di el inicio en este punto final, el centro en este encuentro del cuadrado con un ángulo de 45. ¿Cómo sé que este ángulo es de 45? Porque si yo lo mido, lo dibujo primero y lo mido, este ángulo mide 45. ¿Sí? Si suponete le vamos a dar 90 ahora.
Acuérdense que una vez que lo eligen queda seteado, o sea, no tengo que volver a buscarlo. Pico acá, leo abajo. ¿Cuál va a ser el primer punto? El primer punto va a ser este. Leo abajo. ¿Cuál es el centro? El mismo. Y ahora me pregunta, ¿cuál es el ángulo? 90. Enter. ¿Sí? Si yo mido, si dibujo esta parte del ángulo y mido de acá hasta acá, este ángulo es de 90. ¿Sí? Perfecto. Bien, profe, gracias. Hay otra manera más de definirlo con ángulos. Vamos a dibujar algo parecido. Y lo que cambia es el orden. ¿Sí? Ángulo. Centro, comienzo y ángulo. Fíjate que el anterior era comienzo, centro y ángulo. Es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que va a depender del dibujo o de la situación específica, ¿sí? Pero es lo mismo. Centro, comienzo y ángulo. Y antes Claro, era... harías, en ese caso, Vamos a hacerlo. Pico, leo. ¿Qué es lo que me pide primero? te El tiene que dar lo centro. mismo. Sí. ¿Qué es lo que me pide primero? El centro. Leo, ¿qué es lo que me pide? El inicio. ¿Qué es lo que me pide? Si leo abajo, el ángulo. Vamos a ver 45. No, 90, Vamos bueno. a hacer lo mismo. A ver si. Me pide primero el centro, después el inicio y ahora el ángulo. Y me voy a poner 90. Uy, así. Leo. Centro, comienzo y ahora el ángulo. 90. Si dibujo los ángulos y los míos son esos ángulos. Este es de Lo mismo que 45 y si dibujas el otro, este es de 90. Y como dice Fabián, es lo mismo que el otro, lo que pasa es que la construcción es diferente. Profe, sí. Sí. ¿siempre tiene que haber dos objetos donde picar o se puede picar en el espacio? ¿Cómo? Siempre tiene que haber dos objetos donde picar, o sea, un comienzo, un centro, un final. Pueden ser objetos, puede ser el espacio. Yo dibujé los objetos para que vean una referencia, para que no sea en el aire, digamos. Pero yo lo puedo definir igual. El último comando que usamos, o sea, lo voy a hacer sin nada. Leo abajo, especifique un centro. Yo digo, es este punto en el espacio. No hace referencia a ningún objeto. Leo abajo, ¿cuál es el inicio? El inicio va a ser por acá. ¿Cuál es el ángulo? Y 90. Le doy enter. Lo definí completamente en el espacio. El problema o el tema de esto es que no sé cuál es este punto ni cuál es este punto. ¿Sí? Se supone que si vos tenés algo ya dibujado y sabrás cuál es la distancia desde este objeto hasta este objeto, por algo está dibujado ahí, ¿sí? Pero lo podés hacer, incluso lo podrías hacer con un solo objeto. No depende de la cantidad de objetos. Tiene un objetivo el arte. ¿Cómo? Tiene un objetivo. Claro, en realidad, Para algo, digo. claro, más que un objetivo tiene un contexto. O sea, necesitas que la relación con el resto. Okay. No, no. Por ejemplo, lo podemos definir adentro de un cuadrado también. Vamos a hacerlo. Pico, acuérdense, centro, comienzo y ángulo. Le voy a decir que el centro, de abajo el centro, va a ser este encuentro. Ahora me está pidiendo dónde comienza. Le voy a decir que comience acá. Y ahora me pregunta cuál es el ángulo. Le pongo 45. Lo definía dentro de un mismo objeto, no hace falta que sean dos. Lo que hace falta es definirle 3 puntos. Y dependiendo de si ese punto es el inicio, el centro, el final, el ángulo, la longitud, en fin, son 3 variables que me definen el ángulo. ¿Ok? Ok, profe.
Bueno, a ver, ¿qué más les puedo contar de los arcos? Bueno, creo que no mucho más, ya los vimos todos. ¿Alguna pregunta? Si no, pasen para siempre. No, hasta que no haga el ejercicio no. No pasa nada. No pasa. Bueno, muy bien. ¿Vas a mandar ejercicio eso hoy? No, el lunes. No, el lunes. El primero. Mandalo el 1 de mayo. Qué honor al día. No trabajo ese día. No. Vamos a respetar el día, che. ¿Por qué cae un domingo? Digo yo, la pucha, Dios mío. Bueno, Voy a es caer así. un lunes, así por lo menos no tenemos curso. Por lo No menos sale. trabajamos. No tenemos curso y no trabajamos. Eso es lo bueno. Pero cae un domingo, la otra cayó un sábado también. Una cosa. Pero bueno. Bueno, algo que les quiero recordar, porque si van a usar las cotas lo van a necesitar, acuérdense que cuando traen la cota de 50, ¿sí? Tienen que setear qué cota están usando. Van a la anotación, a este menú, donde está el texto y las dimensiones y las cotas. Acuérdense, anotación, annotation, pican ahí. No en el primero, ¿sí? Porque el primero son textos. Fíjense que tiene una letra A y si pasan el mouse dice text style. En el segundo dice dimension style. Y acá es donde tienen que elegir entre todas las cotas que les aparezcan, ¿sí? Acá, este dibujo tiene un montón de cotas, no importa. Las que les aparezcan, busquen la D50, que es esta, no, esta es de cota 50. D50, esta, la pican y ya quedó seteado para que acote con este con este estilo de cota. Acá no importa lo que encuentren, ¿sí? Puede ser cualquiera, no, estos son los textos, no tienen que ver con las cotas. Lo único importante es que donde está el Dimension Style diga D50. Obviamente antes, para que aparezca el D50, ustedes tienen que abrir el archivo de D50, Control C y Control V en este dibujo para que este archivo lo tenga, ¿sí? Si no, no lo van a encontrar. Y para medir, en este mismo menú, con lineal, que es este simbolito, pueden medir en horizontal y en vertical para verificar las medidas de los ejercicios. Pero les vuelvo a repetir, no hace falta Poner las cotas. poner las cotas, es solamente para verificación de ustedes, ¿sí? Claro, para saber las medidas que tenemos. Ok. Porque siempre me preguntan, ¿cómo hago para medir? ¿Cómo sé si dibujé bien? Bueno, es solamente para medir. No se vuelvan locos poniendo las cotas. O sea, si las ponen, pero no es necesario acotar los dibujos. Bien. Ok, déjenme ver una cosa más. ¿Y qué tal les pareció la clase del lunes? Estuvo buena, ¿no? Verse un rato. Muy bien. ¿O no? Igual, si hubiésemos elegido hoy, hace un frío que... Hoy está frío, sí. No, no. Día Si esto es frío, cuando no. empieza el invierno sonamos. Pero está bueno, por aparte uno también ver y practicar ahí, cada tanto no está nada mal. Igual me quedo con la con la virtual, ¿eh? virtualidad. Y sí.
Sí. Como que te concentras más. Por lo menos yo estoy mucho más metido, viendo más lo que explicás. Allá por ahí es un poco más para que vos veas un poco la práctica nuestra que hacemos por ahí en nuestras prácticas y lo veas vos ahí en un momento repitiendo o haciendo lo que sea. Está bueno. Y ver las variantes que tenés de alternativa para hacer cada dibujo, ¿no? Sí. Con trampas, algunos. No Y que después son pequeñas sutilezas. a mí me pasa que a veces hago uno. En este último, por ejemplo, lo que hice es guardarme en otro archivo las trazas y las líneas que hice para recordar cómo lo hice, porque después cuando lo voy a hacer de nuevo a veces no me acuerdo. ¿Viste? Si tiene tantos círculos, tantas cosas que dice, para este lo había hecho con tangente. Practicás un montón y por ahí después no te acordás bien cómo lo hiciste eso y por ahí le encontrás, vas a buscar de otra alternativa. Pero entonces en este tracé tantas líneas y me lo guardé a otro lado para recordar cómo lo había hecho. Qué sé yo, me resultó mejor para, viste que a veces vos me preguntás, ¿y este cómo lo hiciste? Y no, ya me pasó que no me acordaba uno cómo lo había hecho. Suele pasar. Sí, Y después lo empecé a tocar de otra manera. Pero bueno. Bueno, estaba viendo qué es lo que nos faltaba. Pero vamos bien, tranquilos. Paso a paso. Bueno, a ponerse al día, los que se tengan que poner al día, porque hay que continuar con los que sí, con los ejercicios que siguen. Todavía quedan unos cuantos comandos de dibujo y después todos los de edición. Así que todavía tenemos bastante camino por delante, pero vamos bien. Si no tienen ninguna otra pregunta, duda, consulta, voy a subir entonces el ejercicio recién el lunes para que lo entreguen el otro viernes. ¿Sí? Acuérdense que este último de líneas y círculos lo tienen que entregar el 6, el próximo viernes, ¿no? Sí. Ok. ¿Está bien? 10 puntos. Bueno, ¿alguna dificultad con los seteos de los snap o de alguna otra cosa? ¿Lo tienen en claro eso? ¿Cómo se hace? Sí. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda? Bueno, acuérdense de F8 y el F3. El F3 por ahora no lo van a desactivar, pero el F8 para hacer alguna cosa posiblemente sí. Bueno, pues ya saben un montón de AutoCAD. Bueno, gente, por mi parte nada más. Nos vemos entonces el lunes. Feliz Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador. Descansen. Gracias, Gustavo. Buen fin de semana. Y hasta luego. feliz Igualmente, día. la pasen bien.